Disculpad. La Constitución de Cádiz, el contexto de guerra, la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, influencia posterior, y va a hablar de cuestiones relativas a Talavera, ¿verdad? Sí, se me oye bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, además que, de paso, soy profesor de educación secundaria y pues obviamente he tenido el gusto de estar con José Chu por lo menos unos 2 años, no recuerdo que. Y bueno, pues quizás yo tengo, porque veo un poquito el perfil que habéis dado, quizás soy de los que no voy a dar un perfil filosófico, el pensamiento vuestro más el filosófico y demás, sino más el aspecto de carácter histórico y bueno, pues lo que estéis en Talavera, de la Reina, que a lo mejor, bueno, pues compañeros, que seguro que también son de aquí de Talavera, pero otros soy de fuera, pues quizás voy a dar unas connotaciones relacionadas pues con este marco en el que estamos conmemorando, que es el 200 centenario de la Constitución, y concretamente lo que se hizo aquí en la Constitución, cómo se formó la Constitución y qué eventos hubo en torno a esta cuestión. Hago una introducción al respecto de lo que supuso la Constitución en el marco de la guerra, los acontecimientos que llevaron a las posteriores Cortes de Cádiz. Hacemos una breve semblanza, efectivamente, de lo que supuso la Constitución y paso a relataros un poquito los hechos, los acontecimientos que tuvieron lugar aquí en Talavera de la Reina, tanto en el año 1812 como posteriormente, en relación con la Constitución. Bueno, por lo tanto, no podemos olvidar que, de alguna forma, el nacimiento del constitucionalismo en España pues tiene relación efectivamente con la invasión francesa. Por cierto, bueno, esta época estaba creo recordar que ahora estaba liberada porque se había ido el rey José hace 200 años hacia Valencia, pero enseguida otra vez sería tomada Talavera hasta abril de 1813. Por lo tanto, hace 200 años estamos en guerra y se acababa de curar la Constitución. Efectivamente, bueno, pues las ideas constitucionales, las ideas de acusación están calando en el siglo XVIII, pero quizás se debe a esa presión de la invasión francesa el que reunamos las Cortes y que surja todo el evento constitucional. Marcar, siguiendo al profesor Antonio Torres de Moral, hablar que esos procesos constituyentes españoles, bueno, pues siempre se habló quizás mucho de historia, se trataba de encontrar el ser de España, pero con contradicciones, y quizás no tanto hablar a lo mejor de derechos, se hablaba de tradición de libertad, de orden social, jerárquico, y esas contradicciones, mientras que unos decían viva la Constitución, ¿verdad?, otros gritaban vivan las caenas, la llegada de Fernando VII aquí. La historia de ese constitucionalismo, por lo tanto, es una historia marcada también por los partidos políticos, podemos llamar partidos, tendencias políticas que había en torno a cada uno de los momentos históricos de España, ¿verdad? Cada partido tenía una constitución, tenía un general para imponerla, y la verdad es que esa constitución siempre era un poquito el avance o era la exponente de los que vencían. No ha habido una constitución, quizás en los años del siglo XIX, que hubiera sido respetada, que se hubiera prolongado en el tiempo. Como digo, estaba sometida a gobiernos, a partidos, a jefes políticos, a militares continuamente. Es verdad, de todas formas, que esos problemas de carácter constitucional no se dan aislados en el tiempo ni en el espacio, sino que son productos de una época, son las circunstancias de la vida que se vive en un pueblo. Sánchez de Agesta habla de esa superficialidad del constitucionalismo español del siglo XIX, ¿no? Falseamiento, régimen constitucionales, despensas de esos grupos políticos o tendencias políticas, caciquismo, manipulaciones, sufragio, etcétera, etcétera. Contrasta un poco con la estabilidad de algunos países, ¿no?, como por ejemplo Estados Unidos o la propia Inglaterra. En España ha faltado siempre ese arraigo, quizás constitucional, como digo, pues porque formaba simplemente o estaba al servicio de las estructuras políticas y sociales de ese grupo de dirigentes, y además estructuras sociales y políticas que no se transformaban automáticamente, con lo cual una constitución tras otras quizás eran falseadas los objetivos que se pretendían en principio. Eso sin contar con los proyectos de constitución que además no llegaron a ser promulgadas. Las clases dominantes en el año 1808 recelaban de la Constitución, del sistema constitucional, recelaban quizás por el radicalismo que habían observado en la Revolución Francesa, el jacobismo, el terror, la época del terror. Se identifica el liberalismo con la ocupación por parte de los franceses. Hablamos también de los afrancesados, también tuvieron quizás una mala suerte en ese sentido, porque su espíritu que les animaba y les llevaba, pues chocaba con el patriotismo, un patriotismo que a veces se identificó con el subtítulo borbónico. Por otra parte estaba el Estatuto de Bayona, la carta otorgada de José Bonaparte, con lo cual otra vez el régimen constitucional se le suma un factor más de impopularidad.
Los deseos de reforma ya partieron, como decimos, a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, de regeneración, de vida política, también de vida económica, pero efectivamente se buscaba una reforma a fondo, como dice el profesor Sánchez Agesta, reformas de carácter económico, cultural, que ya venimos depositando, ya venimos viendo por el despotismo ilustrado, los ministros ilustrados, las sociedades económicas de amigo del país, las diferentes iniciativas escritas sobre el fomento de la agricultura, sobre la industria. Pero no podemos olvidar que la Ilustración española, por el componente que hay en estas Cortes y demás, sobre todo, es un movimiento, posteriormente lo digo, es un movimiento de carácter aristocrático, ¿verdad?, con un programa burgués. Quizás falte el arraigo, el radicalismo que hubiera habido en otras naciones como la propia Francia. Tomás y Valiente expresa cómo los cambios revolucionarios nunca son instantáneos, sino que se prolongan en el tiempo y efectivamente no se eliminan por completo los elementos de carácter anterior de la propia sociedad que está transformándose. Esto lo podemos ver últimamente. Yo hablo con mis alumnos y exalumnos míos, esos que están por Madrid, y que dicen, quizás estamos entendiendo, me acuerdo de la puerta de eso decía, me llamaban, estamos comprendiendo lo que nos quieres decir. Quizás chavales que no habían vivido, nacidos ya en esta época nuestra, que no habían vivido la transición democrática, que no habían vivido periodos de quiebras y de crisis, ya te empezamos a entender. Pero surgía enseguida la frustración en todos esos movimientos que estamos viviendo, y yo coincido con Tomás y Valiente, las transformaciones no se hacen en un momento. Lo que pasa es que es verdad que son procesos largos y nada es lo mismo a partir de esos instantes, ni siquiera para mis alumnos son iguales. Lo que pasa es que somos agentes activos en esta sociedad y quizás estas situaciones, estas transformaciones las veremos con el tiempo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX el panorama político es diferente. Es diferente, se ha habido ese proceso de transformaciones, se ha acrecentado efectivamente el poder de la burguesía con respecto a la nobleza. La Iglesia sigue con el poder social, pero ha perdido el poder económico relacionado con las diferentes desamortizaciones. Tenemos un proletariado emergente, débil todavía, que empezará poquito a poco a organizarse. Y el régimen señorial, liberal, económico liberal, se está asentando, puesto que, por otra parte, ha desaparecido el sistema trivial, el régimen señorial, la sociedad estamental. Por tanto, efectivamente, sí que ha habido una transformación, no instantánea, pero a lo largo de los diferentes procesos constitucionales sí que ha habido esa transformación en el siglo XIX español. Es verdad que aún así ha habido litigios entre diferentes grupos de la burguesía de aquella época, en cuanto a diferentes elementos, cómo definir la soberanía, si compartida, rey Cortes, las Cortes, la cuestión del sufragio, el mayor poder estableciendo la jerarquía de la corte, donde se limita el poder del rey, donde se limita el poder de las Cortes, bicamerales o no bicamerales aquellas Cortes, también el régimen de derechos y libertades, la cuestión religiosa, en fin. A partir de ahí, tras la muerte de Fernando VII, nos vemos abocados en un liberalismo que podemos definir un liberalismo doctrinario. La pugna de ese siglo será entre los liberales, entre la burguesía, liberalismo doctrinario, liberalismo democrático, excepto esa variante que va a haber durante el sexenio revolucionario de liberalismo democrático. Podemos atenernos quizás a un liberalismo de carácter más conservador. La alta y la media burguesía mantienen de todas formas fuera de juego a cualquier tipo de opositor político. Recordamos en esa historia constitucional los diferentes hitos o constituciones. Recordamos el Estatuto de la Constitución Española, que hace referencia, la del 12, el Periodo Isabelino, la conservadora del año la del Estatuto Real de 1834, que es una carta otorgada, la del 37, los sucesos de la granja, en la cual durante muy poquito tiempo se renueva otra vez esta Constitución del 12. También la Constitución de 1945 por parte de los moderados, la Constitución del 69 con el sexenio, el proyecto de Constitución que no se llega a promulgar con la Primera República. Y luego tenemos la Constitución más larga hasta nuestro día, del año 1876, la de mayor duración, en la que, si bien hay aspectos que nacen un talante ciertamente conservador, poco a poco van consiguiendo sus libertades, van igualando, por así decimos, lo que es el respeto social de España político. Recordamos que surge, por ejemplo, una indefinición del sufragio, en la que se gasta ese turno de partidos parecido al elemento del partidismo inglés, para que por el 1809 la libertad, el sufragio universal. La Constitución de 1931, otra vez un régimen liberal de carácter democrático que se va a ver truncado por las leyes fundamentales con el régimen de Franco y las leyes fundamentales de la democracia. Recuerdo un poquito la secuenciación de hechos que nos da lugar a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de 1812. Recuerdo estamos en esa Revolución Francesa, en
en esa ruptura, en esa quiebra de valores, en esa ruptura del uniformismo en el cual se venía pues todo con, vosotros que sois filósofos, ¿no? Ese natura, naturante, ¿no? Así me parece, aparece natura, unos elementos organicistas, algo distinto, algo generativo de la propia sociedad y del individuo, como aparece ligado a la propia revolución francesa, ¿no? Y entonces todo esto viene aquí a influir, y a pesar de los esfuerzos que hacen Floridablanca de poner esos policías de frontera de la época de Carlos IV, van a empezar a calar las ideas revolucionarias, las ideas ilustradas aquí en España. Recuerdo el motín de Aranjuez, recordamos las aplicaciones de Carlos IV en Fernando VII, el engaño, entre comillas, el engaño de Napoleón llevándose a la familia real a Bayona, ¿verdad? Y allí las aplicaciones, estamos hablando de mayo de 1806. Para entonces ya se ha producido el alzamiento el día de los españoles, un alzamiento patriótico, el día 2 de mayo de 1808. Para el compañero que ha dicho de la batalla de Talavera, una de las cosas que bueno, pues tuvimos que abundar, y está en nuestro libro, es como ese alcalde, los alcaldes de Móstoles, que es Pérez Villamil, el que realiza el bando de los alcaldes de Móstoles. A las 7 de la tarde salía un posta a caballo, Pedro Serrano, y esa noche se estaba leyendo aquí el bando alcalde de Móstoles, el bando, y desde aquí salía esa misma noche, la noche del 2 al 3, a caballo en despacho de Vereda, y bueno, pues el único parte que nos queda, que está en un pueblecito de Huelva, debajo de las anotaciones de los alcaldes de Móstoles, aparece una anotación de nuestro alcalde, el alcalde Caldarrey. Esa noche estuvieron a punto de salir varios ejércitos que estaban aquí acantanados por orden de Godoy, para cubrir la retirada de una cosa hipotética retirada de los Reyes a América. Estaban aquí acantanados, pudo ser Talavera, la primera ciudad de España que pudo defender la corte. Bueno, pues las cosas de la batalla de Talavera y demás, que como cosa anecdótica que hay. Bien, el Estatuto de Bayona supone, por una parte, la legitimación de la monarquía de José Bonaparte. Ya sabemos esas aplicaciones que realizan los reyes, tanto Carlos como Fernando VII, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna forma es un sentimiento de encadenar a España al destino de Francia. Una asamblea formada por 3 brazos, que es una carta otorgada, no es nuestra Constitución, no la entendemos como tal, aunque sí había ciertas condiciones de carácter liberal, pero estaba totalmente encadenada a un autoritarismo napoleónico. Podemos hablar del papel de los afrancesados ahí, que se ha referido anteriormente, esas esperanzas que tendrían en una nueva monarquía, huyendo de la monarquía decadente de los Borbones. También recordamos en este momento el papel que cobran las juntas de defensas. La junta de defensa, por contrario al afrancesamiento, esa junta de defensa de carácter patriótico. Habrá que esperar a Bailén para que se empiecen a formar esas juntas de carácter local, juntas de gobierno, de carácter provincial, y luego en septiembre, las de 1808, las juntas provinciales. Aquí en Talavera, en nuestra ciudad, igual que ocurre en otras ciudades de España, se forma una junta de gobierno de carácter local. Lo que pasa es que Madrid está tomado por los franceses, también está tomado Toledo. Por lo tanto, nuestra dependencia va a ser del capitán general de Extremadura. De ahí nos van a venir las órdenes un tanto ilusorias y utópicas. Dicen que habrá que proteger la línea de Alberche, que habrá que preparar un ejército, serán los futuros leales voluntarios de Fernando VII que lucharán en la batalla de Talavera, donde se forma ese ejército, pero no tenemos nada, no tenemos pistolas, no tenemos, apenas mandan cartuchos, y por tanto es algo hipotético, y es más el miedo profundo que va a correr en esta población, porque piensan que los franceses pueden llegar en cualquier momento. Eso se llevará a efecto la noche del 9 al 10 de diciembre de ese año 1808. Tenemos que contar también que esa Junta, como os digo, crea la Junta Suprema Gobernativa del Reino en septiembre de 1808. Bueno, pues esa Junta con el tiempo se trasladará a Sevilla, Floridablanca, Jovellanos, la presión de Floridablanca, y bueno, pues a los compañeros, a los amigos de Talavera y demás, también otra connotación. Esa Junta en la noche del 4 al 5 de diciembre de 1808 reside aquí también en Talavera. Los franceses están en Madrid, Napoleón, a pisar con Chamartín, huyen. El gobierno de España huye con apenas nada, de una protección mínima. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Toledo pasan por Toledo, ahí no se pueden quedar, y entonces lo que hacen es venir por Talavera, pasan aquí un par de noches, algunos una noche nada más, y van directamente ya hacia Extremadura. Todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo en convocar esas Cortes. Y bueno, pues a partir de ahí se forma el Consejo de Regencia en enero del año 1810. Se reúnen en la ciudad de Cádiz por primera vez el 24 de septiembre de 1810 como Cortes Generales Extraordinarias, y a partir de ahí en la isla de León, con la referencia, y bueno, posteriormente pasarían en febrero de 1811, cuando es bombardeada de León, a la iglesia de San Felipe Neri, y a partir de ahí
se va elaborando los diferentes decretos y demás que van a constituir la Cortes y posteriormente la propia Constitución. Se atribuye la elección de diputados a las juntas provinciales y a las ciudades con voto en Cortes, pero es verdad, y a diferentes reinos, pero es verdad que muchos no pueden ir y aparece la figura del diputado suplente. Un diputado que debía elegirse en representación de la provincia de ultramar y de aquellos que no pudieran ir de otras provincias. Fueron elegidos alrededor de 300 diputados, aunque en el acta de la Constitución, del 19 de marzo de 1812 y de la PEPA, aparecen 184 firmas. Eran diversos los diferentes estratos y estatus. Un tercio pertenecía al clero, había juristas, 60, funcionarios públicos, militares, etcétera, etcétera, pero en definitiva quizás era una asamblea más de notables. No puede hablarse de partidos políticos, como he dicho anteriormente, sino tendencias institucionales. Podemos marcar diferentes tendencias, hasta 3, unos diputados, realistas, en las que una mezcla de escolasticismo, districtismo nacionalista, consideran la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y un grupo dentro de ellos todavía más radicales de carácter absolutista. Bueno, entre ellos encontramos a jovellanos, no el carácter absolutista, sino lo que es el carácter compartido. En una segunda tendencia están estos diputados liberales, que básicamente se habían defendido o eran similares a los patriotas franceses del año 89, que defendían la soberanía nacional, la concepción de la división de poderes, y además las Cortes entendían como unicamerales. Dentro de ellos también se basaban en el unilateralismo racionalista, y entonces ahí encontramos a propio Toreno, Argüelles, al caso Gallego. Los diputados americanos también tendrían una tercera tendencia constitucional, y bueno, pues entre ellos tenían como objetivo una especie de autogobierno, una cuestión que tuviese en cuenta un autogobierno por parte de las provincias de ultramar. La Constitución de Cádiz, antes de ser aprobada, estas Cortes fueron aprobando diferentes decretos, algunos de ellos redactados por el propio presidente de la Comisión, Muñoz Torrero. Designaban a Fernando VII, ante las dudas de lo que había estado ocurriendo, designaban a Fernando VII como el verdadero y único legítimo rey, y de alguna forma anulaban las decisiones que se habían estado tomando en Bayona. Hablaban de la división de poderes, se reservaba el poder legislativo también, hablaban de las diferentes cuestiones también relacionadas con la imprenta, libertad de imprenta, también abolía las pruebas de nobleza, abolía las torturas, la libertad de industria, de comercio, etcétera, etcétera. En 1810, concretamente, el día 9 de diciembre, el diputado liberal Antonio Oliveros propone a las Cortes una comisión encargada de redactar el proceso o el proyecto de constitución de la monarquía. Se constituye esta comisión el 2 de marzo de 1811, siendo, como he dicho anteriormente, Muñoz Torrero su presidente. A partir de aquí se van desarrollando los acontecimientos y tenemos que tener en cuenta un discurso preliminar, el discurso que es obra de Argüelles. En realidad, es un texto en el cual hay una carga simbólica de lo que va a ser luego posteriormente los principios de la propia Constitución. Los debates se van haciendo poquito a poco hasta el día 24 de diciembre de 1811. Son 384 artículos, 10 títulos y como tal, como todos sabemos, fue aprobado el día de San José. La soberanía nacional es uno de los principios básicos, como todos conocemos. Va marcando la importancia de la nación española como soberana, que reside en la nación, habla de esos dos hemisferios, habla de la división de poderes. Nos va reconociendo diferentes derechos fundamentales, derechos civiles y derechos políticos. Habla con esas connotaciones de carácter liberal. La nación está protegida, a conservar y proteger por ley, sabias y justa libertad civil, propiedad, etcétera, etcétera. La inviolabilidad del domicilio, la supresión de los señoríos, el principio de igualdad, se decretaba la igualdad fiscal, la unidad, en contradicción con ese efecto de libertad, en cambio, hablamos de la unidad religiosa y la confesionalidad del Estado. Hablaba de los órganos constitucionales, las Cortes unicamerales, los diputados por mandato de 2 años, los ministros no elegibles, la potestad elegida compartida con el rey como jefe del Ejecutivo. La administración local, se habla de sufragio universal directo por parte de los ayuntamientos, mientras
que en el otro era un sufragio universal de carácter también indirecto. Y hay elementos muy interesantes, como la propia milicia nacional, que va a traer en jaque durante ese primer tercio del siglo a los políticos conservadores. Otras medidas paralelas, como la abolición de señoríos jurisdiccionales, el mayorazgo, la supresión de la Inquisición, la abolición de los gremios, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, nuestra Constitución va a ser un exponente de modernidad que va a ser roto con la llegada de Fernando VII a España. Cuando termine la guerra de la independencia, hay unas expectativas acerca de qué va a ocurrir, qué va a hacer el nuevo rey. Ahí tenemos el manifiesto de los persas, manifiesto que presentan a Fernando VII cuando entra aquí en España, el grupo absolutista de los diputados de las Cortes de Cádiz, y lo cual pues, hace que Fernando VII opte por anular todo el proceso constitucional, la vuelta al absolutismo. Habrá que esperar de nuevo a 1820 para que se renueve este carácter constitucional con el trienio liberal y demás. Voy a pasar ahora a concretaros algunos aspectos relacionados con Talavera de la Reina, relacionados con la jura de la Constitución. Bien, el Supremo Consejo de Regencia dispuso el 18 de marzo y el 22 de mayo de 1812 que, pues que se diera a conocer la Constitución y que se jurara. Una vez que estaba en la zona centro libre de franceses y tras la batalla de los Arapiles, concretamente el 22 de julio de ese año. Bueno, pues el proceso fue, por una parte, que la Junta Superior de Toledo, al cargo del arzobispo Luis María de Borbón, va mandando diferentes comisionados a lo largo de la provincia, a lo largo del territorio provincial, para que vayan realizándose esa jura de la Constitución de los diferentes pueblos. Este trabajo fue en su momento estudiado por el historiador recientemente desaparecido Fernando Jiménez de Gregorio. Llegaba a un pueblo, concretamente llegaba aquí a Talavera de la Reina, un tal Manuel Orgaz, caballero de la Orden de Carlos, y pues venía aquí al pueblo y era recibido por la población, traía un retrato grande del propio rey, la gente le recibía con cohetes, con expresiones de júbilo, y pues era normal, era un periodo de guerra y esto era interesante, el que la algarabía, el sentido de patriotismo era una especie de liberación en ese momento. Por ejemplo, aquí en el caso de Navalcán, un proyecto cercano a nosotros, dice que hay una especie de cabalgata con caballos, con borricos, con vestidos y demás, dice José I Botellas, morirás arcabuceado. En el caso de Talavera de la Reina también se le recibe. Los actos duran 3 días, concretamente los días 8, 9 y 10 de agosto de ese año. Pues, en definitiva, y tampoco quiero alargarme mucho, el primer día es de lo que conocéis Talavera de la Reina, en la zona centro, se hace una procesión cívica, en este caso el secretario del Ayuntamiento lleva la Constitución, y pues se leen todos los artículos luego en la Plaza del Pan, y por parte se hace un acto simbólico dentro del propio ayuntamiento. Los actos grandes serán el día 9 de ese mismo mes, que es domingo, este 9 de agosto, y aquí será actos por cada parroquia, y dentro de la parroquia, cantando un Te Deum y demás, se realizarán los actos de la jura de la Constitución por parte de los feligreses correspondientes a esa parroquia. Todo ello, pues acompañado de pólvora, acompañado de escopeteros y de grandes festejos. Eso se realiza en las diferentes parroquias. Pues también estos actos se llevarán a cabo en los diferentes pueblos también de la comarca. Yo creo que es interesante recuperar esta tradición. Las actas conmemorativas de la jura de la Constitución, pues las originales tenemos copias, tenemos noticias en el archivo de Talavera, poquito a poco las vamos recuperando y posiblemente sean publicadas dentro de poco tiempo. Me está diciendo por aquí que tenemos poco tiempo, vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que hemos dado una connotación de carácter histórico. Sí, ¿de acuerdo? Luego podemos seguir debatiendo, ¿verdad? ¿Algo? Vale. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, Paco, y ahora le toca el turno a Iván. Ahora la mayoría no lo conoce, o sea que voy a dar un dato más con los que he dado de Paco y Iván. Por formación, Iván es profesional, es arquitecto.
pero por formación, vamos a decir, intelectual, pues Iván hace filosofía. Iván pues conoce el cierre categorial de Gustavo Bueno, conoce el materialismo filosófico y bueno, pues lo aplica a lo que él conoce. En internet podemos ver conferencias que allí pues aplica el cierre categorial a la arquitectura, en tándem, hablando con otros, con el mismo Gustavo Bueno en algún caso. Y también pues, aplica el sistema del materialismo filosófico pues, a cuestiones que tienen que ver mucho con las jornadas que estamos tratando ahora, ¿no? A Hispanoamérica y a España. Por eso está aquí, por eso lo hemos invitado y por eso le cedo la palabra. ¿Vale? Por eso mismo yo te agradezco esta presentación. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues lo dicho, agradecerle a José Chu desde el principio que contaba conmigo y que estoy a ver qué tal salimos de esta, ¿verdad? Bueno, yo he titulado mi intervención con el siguiente rótulo: Masones y filibusteros en Estela Monroe. Quiero aclarar desde el principio que este desarrollo que yo voy a hacer, pues en gran medida con la declaración de Luis Carlos, entendiendo que todo lo que ocurre en este periodo entre 1812 y el que nos conduce a la actualidad, pues discurre de una forma, yo casi diría en algunos momentos conjugada entre España y Hispanoamérica, porque parten de un todo que es el Imperio Español, del cual pues somos una transformación de este conjunto de naciones. Desde un punto de vista que yo quería defender. Quiero también aclarar que no pretendo dar aquí una versión de los hechos que voy a tocar, pues basada en un mundo paralelo de intrigas y conspiraciones. Creo que la masonería y el filibusterismo son unos fenómenos que, compuestos con otros, entre ellos las propias estrategias, planes y autogramas de otras sociedades políticas y de otras plataformas políticas, pues se unen y dan una serie de resultados. En ese sentido, pienso que estamos, sobre todo en torno a la fecha 1612, pues tratando de lo que acabo de decir, la transformación de este imperio, y que en la transformación de este imperio pues intervino muy activamente una serie de potencias, entre ellas, pues sobre todo en el siglo que nos puede empezar a interesar, si hablamos de masonería, que es el XVIII, pues Inglaterra que interviene pues de algún modo en la política española a partir del cambio dinástico que viene dado por la Guerra de Sucesión. Retoma un poco el testigo propagandístico y neurolegendario que había llevado a cabo en Gran Media Holanda. En 1711 hay un texto cuyo título pues, es muy explícito, una propuesta para humillar a España. Empieza una serie de ofensivas para hacerse con el comercio de Hispanoamérica. Entre estas ofensivas, que tanto son pacíficas como violentas, podemos enclavar la famosa expedición del almirante Vernon, con los catastróficos resultados que afortunadamente obtuvo a manos de Blas de Lezo. Y curiosamente en la tripulación de Vernon aparece ya un hermanastro de George Washington, que pertenece a la masonería y que bueno, pues podemos entender como un nexo de unión con lo que va a ocurrir después, cuando estas ofensivas inglesas se unan a las que desarrollarán los Estados Unidos de América. Bien, tengo que decir que la masonería, la ilustración, la inversión teológica, el encumbramiento de la razón, pues son digamos, la plataforma ideológica, al menos, desde la cual se producen toda serie de ataques que ahora vamos a describir así con la mayor rapidez posible. La sustitución, ya digo, la inversión teológica, la sustitución de Dios por el hombre, de la razón, de la luz frente al oscurantismo hispánico, ¿verdad? Y me parece que esa es una cuestión importantísima a la hora de entender todo lo que ocurrirá en los dos siguientes siglos, puesto que en esos dos siguientes siglos, aparte de todos los componentes que ya se han ido tocando puntualmente hoy, propios de la masonería, tendremos ya como productos prácticamente de una etiqueta norteamericana concreta, como son el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe,
que figura en el título de esta intervención. El Destino Manifiesto cuenta aunque se hace explícito en un artículo de Sullivan en 1845 titulado Anexión, no casualmente titulado Anexión, porque se está hablando del intento que tiene Estados Unidos por hacerse con las tierras de Texas, a las cuales ya había mandado un montón de colonos, y por medio de una serie de engaños pues, y finalmente de una ofensiva bélica pues, se hará con ellas. Pues como digo, este Destino Manifiesto tiene unas raíces en un ministro puritano. John Cotton escribía mucho antes de que tomara la pluma Sullivan lo siguiente: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrían derecho a entablar legalmente una guerra con ellos, así como a someterlos. En definitiva, yo pienso que todas estas corrientes que vamos a tocar ahora, pues vienen, a través de ella sopla todo el espíritu del Destino Manifiesto y de la doctrina de Monroe, puesto que la doctrina de Monroe también tiene unos precedentes que yo entiendo que son bastante claros. Una carta de alguien que tuvo mucho ascendente sobre el propio Monroe, masón, James Monroe, es la carta que envía Thomas Jefferson a Stuart en 1786, en la cual ya describe planes que, como veremos, acabarán cumpliéndose de uno u otro modo. Y le dice lo siguiente, dice: nuestra confederación debe ser considerada como el nido, y lo del nido es importante retenerlo porque luego veremos cómo reaparecerá después, utilizándolo en un español muy interesante que sacaremos al final de la intervención. Nuestra confederación debe ser entendida como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles desde luego. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten débiles en demasía para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población progrese lo suficiente para ir arrebatándoselos parte por parte. En definitiva, lo que está diciendo Jefferson es que el imperio generador español, basado, y esto tiene que ver con algunas de las cosas que pueden surgir en el debate posterior, basado en una red de ciudades, quiero decir que ahí hay una escala muy reducida de individuos concentrados en unas sociedades muy concretas, pues que, como digo, esta red de ciudades que fundan los españoles, este imperio generador, tiene un desarrollo importantísimo para la codicia mercantil en gran medida de los Estados Unidos. Se encontrarán con algo muy diferente de lo que pueda encontrarse, y lo siento por el tono tan afrancesado que ha dado algunos ponentes, con las tierras por las cuales ha pasado el imperio francés. Véase el ejemplo de Haití, que creo que es bastante ilustrativo. Bien, pues se observa por parte en torno a los planes de ocupación y de dominio del imperio español en América, del imperio español, pues dos estrategias contrapuestas, las de ingleses y las de norteamericanos. Otro distinguido masón, Canning, es el que orillará, o sea, el que se plantará en Argentina, el que acabará reconociendo la independencia de la República Argentina, y desplazará a una figura muy importante de la masonería americana, como es Joel Robert Poinsett, apodado el azote del continente. Poinsett es un ministro plenipotenciario que pertenece a la masonería del rito yorquino. Se le enviará primero a Argentina, a Buenos Aires. Allí fracasará porque, digamos, que estas dos ofensivas chocan y sale perdiendo, en este caso, la norteamericana. Él pasará a Chile y regresará a México. En México, en el cual pues él lo que se dedica es a implantar una serie de logias masónicas de rito yorquino. Él trata de exportar un modelo de democracia y de mercado, casi diría que valga la redundancia, porque la idea de democracia en gran medida viene, bueno, de una de las acciones más actuales, ligada totalmente al mercado. Se trata, pues, de que sean los americanos, hay que decir que Poinsett es amigo de Monroe y ha asumido sus tesis, sean los americanos los que se queden con un mercado que, como ya señala Jefferson, está muy bien preparado para ello. Un mercado cuya pieza última, pero que también la señala con el dedo, Jefferson, será Cuba.
y que acabará de algún modo incorporándose, y aunque no retenida, porque ahora mismo Cuba es una nación soberana, pues ciertamente escindida de la plataforma a la que forma parte hasta 1798. El propio Jefferson se lo dice a Monroe, dice, por mi parte confieso sinceramente haber considerado siempre a Cuba como la adición más importante que pudiera ser hecha a nuestro sistema de estados. El control que junto con Florida nos daría esa isla del Golfo de México y sobre los países e istmos que lo bordean, al igual que sobre aquellos cuyas aguas que en él desembocan, habrá de colmar la medida de nuestro bienestar político. Sin embargo, no vacilo en abandonar mi primitivo deseo con miras a oportunidades futuras, y prefiero su independencia sobre la base de la paz y la amistad inglesa, y no su anexión a nosotros al elevado costo de la guerra y la enemistad con Inglaterra. Ya será cuando, casi medio siglo después, esté fortalecido Estados Unidos, cuando empiece a no competir con Inglaterra, sino directamente con España y con mucho menos miedo. Poinsett, como digo, pues se implanta con bastante éxito en un México en el cual había ya unas logias españolas. Hay que decir que en las independencias, como ha señalado Luis, hay muchos elementos pues que por cierto es un tema interesantísimo, y ese sí que es una historiografía que hay que impulsar. La idea de unas emancipaciones de unos estados pues yo creo que es falsa. Esos son los resultados, no son el punto de partida, ni muchísimo menos, y desde luego la base sobre la cual se independizan las ciudades, son las ciudades las que primero lanzan esos gritos independentistas, pues son escolásticas. Eso hay que decirlo claramente, son escolásticas, y cantan el Te Deum, efectivamente, y son de carácter urbano, y son de carácter criollo. Los indígenas en principio no tienen nada que ver, salvo los que tienen una raíz o una sangre o unas gotas de sangre aristocrática que se había mantenido, pero precisamente dentro del imperio. Esos indígenas criollizados son los que sí se unen en algunos casos, pero desde luego pues yo considero que hay que empezar a analizar las cosas, y de hecho ya se está haciendo por ese otro lado. Bueno, pues la doctrina Monroe, que yo creo que es conocida por todos, pues se enuncia en 1723, y como no me quiero, vamos siempre con un problema de tiempo tremendo, pues la situación a la que se llega es que los propios independentistas, con Bolívar a la cabeza, convocan en Panamá en 1826 un congreso, porque se están dando cuenta pues de que todas estas iniciativas, esta disgregación, pues sí, puede parecer muy interesante a ciertas élites, pero desde luego han hecho que el nido del águila norteamericana pues haya permitido que el águila afile mucho sus garras, y que empiece a planear por encima de todos estos países. En ese sentido, ya podemos podemos avanzar un par de décadas más tarde. Poinsett, hay que decir, que es expulsado de México, y que en una de las informaciones que se dan por parte de los informadores que tiene el gobierno mexicano en Estados Unidos, pues la rabieta de Poinsett consiste en acusar al gobierno mexicano de españolista, y ahí está el término españolista. Vamos, yo no he encontrado un origen más antiguo, pues empezando a funcionar, y esas connotaciones que tendría, pues precisamente, y aunque estemos metidos en un ateísmo esencial, pues podemos decir que desde luego la crítica pues al Imperio Español era en gran medida por su carácter católico, y eso hay que admitirlo, y realmente los desarrollos independentistas, como he dicho hace un ratito, pues hacen pie en doctrinas de padres de la Iglesia, esa es la realidad. Podemos dejar a los masones de lado. Como digo, hay multitud, casi todos los libertadores pues tenían conexiones con la masonería, Miranda, Bolívar, etcétera, etcétera, y ponernos ya en disposición de analizar el fenómeno del filibusterismo, una serie de individuos que casi siempre apoyados en compañías comerciales pues se lanzan hacia ese oeste que luego sale en las películas americanas, un oeste pues que claro, se ve ahí limpio, ¿verdad? Es un paisaje muy limpio, y parece que da pie a la implantación no solamente de unos planes políticos concretos, sino incluso a planes de utopistas. Esta mañana al final no se ha tratado lo de los utopistas españoles, el caso de Abreu, que está en el proyecto de filosofía en español y se puede consultar, pero sí que Owen
Robert Owen pues, se fija en esos territorios mexicanos, en esas praderas, y trata de llevar a cabo allí uno de sus muchos intentos de implantar una sociedad pues, como la que él pretendía, ¿verdad? Bien, quizá el primer filibustero que se pueda citar es Joseph Moorhead. Es un individuo que pone sus ojos, como sucesivamente le irán poniendo otros muchos, en Sonora y Baja California, que trata de anexionarlas. No lo consigue, pero digamos que abre la puerta a muchas otras iniciativas análogas a las suyas. Si este señor era estadounidense, pues habrá otras iniciativas por parte de franceses. Es el caso de Gastón de Rousset-Bourbon, un individuo aristocrático que tras llevar una vida un poco disoluta en Europa, pues se va a Estados Unidos, a este folio en blanco a veces que parecía que era la llanura americana. Allí pues llega una serie de acuerdos para implantar la compañía restauradora minera en Arizona y acabará poniendo los ojos en Hermosillo, y en 1852 pues trata de fundar un estado independiente en esa ciudad de Sonora. La disentería hace mucho en su contra. Finalmente infiltra a parte de los hombres que sobreviven de su partida en las tropas de Santa Ana, son también, y hace una especie de, bueno, hace un desembarco en Guaymas, hay una batalla, él la pierde y finalmente, pues como le ocurre habitualmente a los insurrectos, pues es fusilado. Esto pues, es por tratar de una figura francesa. Hay figuras también hispanas, la figura de Narciso López, venezolano, tras combatir en Venezuela, él también combate en España. Es este tipo de personajes de ida y vuelta, que al fin y al cabo se movían en la misma plataforma, la plataforma del Imperio Español. Acaba por implantarse en Cuba, acaba por tomar contacto con las élites cubanas. Él acaba siendo también cuñado del conde de Pozos Dulces, se pone del lado de los autonomistas y tiene pues también que huir a la costa americana, desde donde, impulsado por las élites esclavistas, prepara un par de expediciones posteriores, que se deja unas barbas gigantescas prometiendo no cortárselas hasta que no acabara el yugo español sobre la isla de Cuba. Como dato interesante, hay que decir que estos filibusteros, aunque el filibusterismo estaba prohibido legalmente desde 1818 en Estados Unidos, pues cuentan con el favor popular. No voy a decir sociedad civil para no meternos en el charco de hace un rato, pero aunque algunos son juzgados, como será el caso de William Walker, con el que nos vamos a meter ahora, pues los jurados tienden a absolverlos. ¿Por qué? Pues yo entiendo que han asumido en cierto modo toda esta ideología del destino manifiesto de la doctrina Monroe, y que la tienen incorporada, y bueno, pues ven como una especie de travesura, pero en el fondo creen que tienen todo derecho a que este territorio pues acabe en manos, por la vía democrática probablemente, de Estados Unidos. Como digo, en la expedición de Narciso López se encuentra también Callender Fairfax, un individuo que tras sobrevivir a estas intentonas acaba integrado en las tropas de William Walker. Y cuando digo que es la sociedad civil, entre comillas, la que apoya a los filibusteros, pues no es del todo cierto, porque en una de las expediciones le acompaña de Narciso López le acompaña el coronel William Crittenden. Es decir, que este ya no era un espontáneo, ¿verdad? O sea que bueno, pues por ver otros ejemplos, no ingleses. Narciso López, por otra parte, pues es el diseñador, uno de ellos, de la bandera cubana, que es una bandera pues parecida a la que confecciona William Walker para Sonora, y en un poema de José Martí pues se cita a los dos, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es momento entonces de poner en escena a William Walker, que es quizá el filibustero más famoso. William Walker pues es periodista, es abogado, tiene una biografía muy curiosa, un personaje muy desvalido pero muy pérfido.
y se lanza en 1854 sobre Sonora. Proclama una república fallida porque justo en esos mismos, claro, debido a la falta de información, pues no sabe que en ese momento se firma el tratado llamado de venta de la mesilla y la cosa se apacigua. Se apacigua entre México y Estados Unidos. Vale. Pues rápidamente, falla este propósito, pero él pone sus ojos en un territorio muy interesante como es el de Nicaragua. Nicaragua pues supone la ruta comercial no terrestre que conectaría el este de Estados Unidos con el oeste, con la llamada ruta de tránsito que atravesaría de forma terrestre este estrechamiento, este istmo de Nicaragua, para volver en barco y conectar al otro lado del oeste. Pues bueno, William Walker en 1855 se lanza sobre Nicaragua con un grupito de filibusteros llamados Los Inmortales. Él se pone del lado democrático frente a los legitimistas representados por el general Fruto Chamorro, desencadena, bueno, cataliza o reimpulsa un conflicto que ya está ahí en marcha, fracasa en reiteradas ocasiones, y lo que consigue con agitar ese ambiente político pues es que Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala establezcan o restablezcan, mejor dicho, una suerte de alianza que ya tenían hecha, precisamente alarmados por el expansionismo americano. Finalmente, pues Walker también discute con Vanderbilt, que es con el socio con el que quería llevar a cabo esto de la ruta del tránsito. Pone también sus ojos en Cuba, es decir, en Walker encontramos todos los componentes de esta estrategia que estoy diciendo. Finalmente es derrotado en 1857 y fusilado. Y para acabar, y necesito un minuto o dos, quisiera aquí sacar unos documentos muy interesantes, porque claro, cada vez hemos hablado menos de España a lo largo de esta pequeña intervención, pero ¿qué está haciendo España? Pues España no está en la higuera. España ya ha mandado a estas tierras en las que ha hecho tanta mella el filibusterismo y los planes imperialistas americanos, y manda a Facundo Goñi. Facundo Goñi es un diplomático español muy importante. Debemos su rescate del olvido a Gustavo Bueno Sánchez, que lo tenemos ahí atendiendo a esta exposición muy atentamente. Es mandado por Isabel II a toda la zona, la recorre, y ocurre algo muy interesante de lo cual tenemos noticia por una carta fechada el 30 de junio de 1856. Estas cartas que se han sacado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se van a poner en el proyecto de filosofía en español. Yo invitaría a verlas porque realmente son muy ilustrativas. En ellas, Navarro Facundo Goñi, pues se ve ante la invitación que le hacen un representante de México y uno de Costa Rica, Juan Nepomucemo de Pereda y don Nazario Torero, porque están alertados ante los peligros que corre la América Central, los peligros derivados precisamente de todo esto que se está aquí exponiendo. Y en ella, pues Facundo Goñi se permite luego hacer un interesante excurso en el que analiza toda esta geopolítica en la cual está él inmerso, viéndola con gran alarma, la verdad. En ella distingue, además, esto es interesante, entre la raza anglosajona y la raza latina. Sí, literalmente, lo digo porque esto de raza latina lo emplea él, literalmente, una semana después de que el masón Francisco de Bilbao acuñe el término América Latina, que es una forma también de dejar al margen a España, por lo menos en esa terminología. En la raza latina de la que habla Goñi encontramos muchos de los componentes pues, que están incorporados en la idea de imperio generador, aun cuando desde luego habría aristas, algunas relacionadas con la raza, que se podrían pulir, pero desde luego él propone o recoge la inquietud de estos dos individuos, que lo que hacen es proponer lo que se podría llamar una anti-CELAC. La CELAC es esta confederación de estados latinoamericanos y caribeños que se ha puesto en marcha hace un año o dos, en la cual están excluidos expresamente Portugal y España. Aquí lo que se pretende es justo lo contrario. Y lo pretenden además, y esto lo digo en contra de los habituales argumentos negrolegendarios, lo proponen gentes ya independizadas, ya reconocidas por España,
pues que se están dando cuenta de que bueno, pues que se ha llegado a estas transformaciones políticas, pero que los peligros se acechan y que desunidos pues están muchísimo más expuestos. Pues yo creo que con esto podemos dejarlo aquí y debatir. Bien, pues muchas gracias, Iván. Llevamos mucho tutelar, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana. Pero nos quedan todavía pues 50 minutos. Nos quedan 50 minutos para... podemos hacer dos cosas. O los mismos que han hablado siguen diciendo algo, o yo creo que casi es mejor que el público se exprese, ¿eh? Sí, yo creo que Pedro Antonio tenía ganas de hablar desde hace varias charlas. No, yo antes, Paco ya habló sobre el tema antes de Rodán y tal, es un tema sobre la justicia conferencia de Luis Carlos sobre el tema de la hispanidad. Yo creo que la hispanidad es una realidad. Yo soy relativamente... ¿Cómo? ¿Le podéis acercar esto, por favor? Sí, hombre. Casi necesitas trabajar con las gafas, porque no... Vamos a ver aquí. Se acabo enseguida, lo cual es una forma de asustarme. A ver, yo soy relativamente optimista con el tema de la hispanidad. A mi modo de entender, la hispanidad es una realidad profunda, sumida, como todo proceso histórico. La hispanidad es una realidad profunda, sumida como todo proceso histórico, un proceso dinámico, que tiene que ver con la mezcla de sangre y tiene que ver sobre todo con esos elementos que componen el poder duro, que serían los atributos del poder duro, poder económico, político y militar, poder blando, que podemos sintetizar en lengua, cultura y religión. Yo creo que eso es un elemento. Con respecto a la lengua, quisiera hacer una pequeña derivada, el caso de Brasil, por ejemplo. En Brasil se está imponiendo el castellano como lengua de unas élites que quieren homogeneizar y hegemonizar Iberoamérica, porque es una potencia ascendente, y eso forzosamente, pues, el concepto iberoamericano e hispanoamericano de hispanidad lo potencia, queramos o no queramos. ¿Cómo se va a estudiar castellano si no se estudia Cervantes? O van a ser como aquellos antiguos catedráticos de instituto de decir, tengo unas ganas de sacar la cátedra para leerme el Quijote, ¿no? No, o sea, no. Y está el caso también de la derivada geopolítica de Brasil y Argentina hacia África. Pues si ustedes miran el mapa, Brasil y Argentina están muy cerca de África. O sea, en ese sentido, la hispanidad tiene una derivada geopolítica a partir de Brasil y de la Argentina que también hay que tener en cuenta, por no citar, claro, el tema de la hispanidad en los hispanos en Estados Unidos, que eso ya nos llevaría a otro tema, ¿no? Que habría que analizar con Huntington, lo que dice, etcétera, los matices. La ruptura de nuestro imperio fue muy dramática, muy contradictoria y llena de traiciones, de cobardías y de vilezas, es algo inaudito. No solo acabó cuando en 1824 en Ayacucho son derrotados los españoles, allí estaba Espartero, sino que luego continuaron una serie de guerras y de tensiones. No hay que olvidar lo que fue la guerra del Perú, del Pacífico, en 1866 y de Chile, los barcos, la honra, etc. Guerra insensata. Lo que fue la intervención en México, en primer lugar de Inglaterra, de Francia y España, con Prim a la cabeza como capitán general de Cuba para cobrar una deuda, pero que Prim se dio cuenta que Prim jugaba a ver si lo ponían de rey, porque Prim estaba casado con una aristócrata mexicana, pero Prim era ludópata, gastaba mucho más de lo que ingresaba. La cosa estaba clara porque Napoleón Bonaparte estaba dispuesto, que no había inventado él exactamente el término Latinoamérica, sino un intelectual colombiano, pero él, como aprovechando que el mismo de pasar por Valladolid, etc., Maximiliano había nacido en Trieste, la intervención en México, para colocar a Maximiliano emperador que derrota a Juárez, ¿no? Eso también fue un elemento que mantuvo la tensión en contra de España. Los españoles quieren volver. Y luego la desgraciada anexión de Santo Domingo, porque es que Santo Domingo pidió en un referéndum, ha hecho como se hacían en Santo Domingo las cosas en aquella época, en 1860, cito de memoria, ser anexionado por España, porque claro, si no, los ingleses y los estadounidenses se querían comer
la bahía de Samaná, querían, y le tenían un miedo horrible a los negros de Haití, que eran más numerosos, más potentes, y una economía más agresiva, y por tanto piden que España vaya. O'Donnell se pone de los nervios y dice que bajo ningún concepto. Pero tenemos que mandar allí, y tuvimos 18.000 bajas, muertos en combate 192, el resto por enfermedades. Lo primero, en cuanto fue la Iglesia española y los obispos y quisieron que los curas que estaban allí, con amancebados, con barraganas y tal, que no tuviesen ninguna, pues fueron los curas de Santo Domingo los primeros que se rebelaron contra el poder español. Es un tema que hay que estudiar a fondo, porque claro, el Caribe era una olla de grillos, aquello seguía siendo un campo de combate entre las potencias, porque la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos potencialmente seguía, como ha dicho Iván, el lago Nicaragua, o sea, porque hasta que se averiguó el estrecho de Panamá, antes el estrecho era Nicaragua, el lago Nicaragua y el río San Juan, y por lo tanto ahí estaban esas cosas, ¿no? O sea que la tensión siguió. En la actualidad nos encontramos con que los gobernantes, más o menos democráticos, más o menos populistas, más o menos nacionalistas, tienen a gala escupir en la cara a España lo que significa España. Y destruyen, derriban estatuas de conquistadores y de fundadores. Pero lo que no pueden negar es la historia de las ciudades y la historia de las universidades que creamos los españoles allí. Eso no lo pueden hacer. Eso no lo hicieron ni los incas ni los aztecas, eso lo hicimos nosotros. Nuestro trazado con nuestras casas, nuestras ciudades con el trazado hipogámico, en fin, llevamos lo mejor que había en Europa en aquel momento, que éramos los españoles, en el aspecto militar, en el aspecto arquitectónico, en el aspecto intelectual. Luego, por lo tanto, eso es un tema que está ahí, y que por lo tanto es una base que no se puede cambiar bajo ningún concepto. Existe ahora mismo, lleva ya tiempo, una ola de agravios hipostasiados contra España, utilizada de forma populista por los políticos iberoamericanos en su mayor parte, que sirven para alimentar los complejos de inferioridad transidos de resentimiento y de irresponsabilidad, echar la culpa a los otros, primero los españoles, ahora los estadounidenses, nosotros estamos siempre y tal, que eso está existiendo, está ahí. De aquí pues que nosotros tengamos que ser moderadamente optimistas y desde luego tenemos que estudiar la historia, las verdades de hecho, y las tenemos que estudiar nosotros. Y los hispanófilos de otros países bien está, la historia es campo abierto, no es de nuestro campanario, pero nosotros tenemos que estudiarlo, tener respeto por las verdades de hecho, para poder practicar una pedagogía sin ansiedad. Estamos siempre presos de la ansiedad, tanto en España como nación, los procesos, Hispanoamérica, existe la idea de hispanidad, existe, no existe. Practicar una pedagogía sin ansiedad que nos exige tener conocimiento, tener claridad, tener amor por la verdad y tener paciencia y humildad. Es obvio que esto no se hace en una generación ni en dos, pero a lo mejor en tres sí. Por lo tanto, creo que en este caso, resumo, yo creo que la hispanidad es una realidad profunda, o sea que naturalmente no tiene un poder duro, pero sí que tiene un blando indestructible. Lo que repito, se pueden quitar las estatuas de Colón, de Cortés, de Pizarro, de Benalcázar, de Almagro, lo que quieran, pero no se pueden quitar las ciudades y las universidades, por poner las dos cosas más. Y la Iglesia, pues, efectuando las guerras cristeras en México, tal y cual, pues lo aceptan como tal, ¿no? El legado católico no lo tiene. Nada más, gracias. Gracias, Pedro. Si no os importa, Paco quiere ampliar un poco lo que ya nos ha contado en su comunicación, cuando ha hablado, y le doy la palabra a Paco. Cuando queréis hablar alguno, os pido que levantéis la mano y yo tomo nota, ¿de acuerdo? Bien, ahora tiene la palabra Paco. ¿Podéis levantarla? Minutos nada más. En lo que se refiere a la Constitución y los actos de la Constitución en Talavera de la Reina, me gustaría, pues porque estamos en esta ciudad y demás, hacer otras connotaciones que me he dejado un poquito pues, por el tema del tiempo. Y de todas formas, aparte que es que yo creo que lo que ocurre en nuestra ciudad, apenas pues, tendrá en aquella época pues, muy poquito, porque con el tema de la guerra de independencia nos hemos quedado apenas con 3.000 habitantes. Yo creo que es algo muy común lo que está ocurriendo en la provincia de Toledo y según mandató el decreto del 18 de marzo y el 22 de mayo, la Junta, el de Cádiz estaría pasando en otras partes en España. Entonces, os había comentado que aquí los actos de la Constitución se celebran en agosto. ¿Por qué? Porque Agapiles había sido tomado con antelación, y en definitiva son 3 días. Esto se repite a lo largo de toda la provincia y me imagino lo voy a repetir teniendo datos de Ávila y otros sitios concretos. Y bueno, pues es una forma de alguna forma de hacer llegar
esa formulación que hemos visto de carácter teórico y demás de principios por parte de la Constitución al pueblo. El pueblo que pues, podemos imaginar pues, que es analfabeto, que apenas tiene conocimiento, pero que está contento de que los territorios están libres de franceses. Y es verdad que hay un aspecto común que se da en todos los pueblos, es la algarabía, es las iluminarias por la noche, las corridas de toros. Es decir, hay una sinergia muy especial esos días que me gustaría destacar. Los que sois de Talavera, pues imaginamos la Plaza del Pan llena de gente, con escopeteros, cantando la misa, el Te Deum, leyendo, eso sí, leyendo por la calle la Constitución, haciendo con un tosilete y poniendo el retrato de Fernando VII. Muchas de nuestras cerámicas tienen retratos, están dibujadas, y no me consta que seguro que es de justo por aquella época. Bien, pues esto dura 3 días, con los diferentes actos, como digo, iluminarias, algo magnífico, precioso, con una sinergia muy especial, pues se ve truncada a la vuelta del rey deseado. Recordamos lo que es el manifiesto de los persas, a petición por parte de los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz, decir que se restaure el antiguo orden, que se restaure el antiguo régimen, y ahí tenemos concretamente el decreto de 4 de mayo de 1814, anulando, aboliendo la Constitución del 12 por parte de Fernando VII. En Talavera creo que es un espacio en el cual se está reproduciendo lo que está pasando en otros momentos en España. No se tiene, van llegando noticias poquito a poco, y concretamente pues en torno a mediados de mayo, cuando son aquí las fiestas en Talavera, todavía no se ha firmado el decreto, va a ser el 11 de mayo, de Naranjuez, el decreto de disolución, de abolición de la Constitución y las Cortes de Cádiz. Bueno, pues ya aquí empieza a haber un movimiento un tanto peculiar, con pintadas en la plaza, que entonces, nos hemos olvidado deciros antes, que cuando con los actos de conmemoración de la jura de la Constitución y la jura, se cambia nuestra Plaza del Pan, le pone el nombre de Plaza de la Constitución. A partir de ese momento hay pasquines en contra, hay tachadura de los rótulos en la propia Plaza de la Constitución. Es decir, hay un movimiento. Yo estoy convencido que lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en toda España, y sobre todo es el miedo a la vuelta al absolutismo y la vuelta a ver qué van a decir, el rey al respecto con este ayuntamiento que ha sido constitucional. Enseguida van a Madrid, presentan un opúsculo que conocemos esto por este opúsculo porque lo tenemos en nuestro ayuntamiento, en el cual se va diciendo, bueno, casi estábamos obligados, se presentan al rey. Es muy interesante, y el culmen de lo que es quizás el proceso constitucional, de lo que el significado que tiene, pues está claramente identificado con la quema de la misma en nuestra Plaza del Pan. Que soy de Talavera, sabe lo que estoy diciendo. Ahí se queman todas las constituciones que existían, es algo totalmente simbólico por lo que suponía la llegada de, entre comillas, el deseado, ¿verdad? Se quema la Constitución, diferentes periódicos de carácter liberal, como la Abeja Madrileña, y bueno, un colega mío, porque me he dedicado entre otros ámbitos de investigación, he trabajado sobre la Real Fábrica de Seda de Talavera, el director de la fábrica de sedas, Juan Francisco de Aparicio, que es un liberal, el hombre está enfadado, lo han hecho también por ahí diferentes pintadas, el hombre se tiene que ir. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es un gesto más de lo que está pasando en la España de posguerra. Habrá que esperar al año 1820 y de nuevo, otra vez con el golpe del teniente coronel Riego, de nuevo la Carta Magna, otra vez en Talavera se va a poner en vigor. Y en este caso, ese rótulo de la Plaza de la Constitución, que sería cambiado por Plaza de Fernando VII, los que sois de Talavera lo conocéis, se desplaza a la Plaza del Reloj en nombre, y a partir de ese momento se llamará también Plaza de la Constitución. Quiero decir con esto que, bueno, pues en 1820, 1823, sabemos todo lo que es, pero este escenario, lo que quiero resaltar es que este escenario en el cual estáis ahora, Talavera de la Reina, es, yo creo que un ejemplo más, un marco de lo que ocurrió durante nuestra guerra de la independencia y posterior a la guerra de la independencia. Es decir, aquí llegó el bando del alcalde de Móstoles, pues anoche, por aquí os dije que pasó la Junta Suprema y Gubernativa del Reino, el día 4 a 5 de diciembre, también, y bueno, con el tiempo, aquí también ocurrieron todos esos acontecimientos de la jura de la Constitución, de su publicación, de su quema, de su reposición. Y bueno, y por último, solamente quería decir que el primer grito carlista también se da aquí en Talavera. Por tanto, bueno, estoy sacando, si ser de Talavera, no soy vivo aquí, estoy haciendo Talavera mismo. Gracias. Yo tengo un compañero en el instituto que es inglés y cada vez que, bueno, al principio, es inglés, ¿verdad? Gerardo, sí, es inglés. Me decía, ¿qué tal el verano? y yo le decía, ¿qué? ¿Talaveranos? Y decía que ¿qué tal el verano? Cuando había lo de Talavera y tal. Bueno, no tiene nada que ver, pero...
tengo 4 palabras apuntadas, he puesto este orden, disculpadme si creéis que habéis levantado la mano antes. Héctor, Santiago, Tomás y Víctor. O sea que Héctor, ¿tienes la palabra? Sí. Bueno, gracias por las exposiciones, las 3 brillantes y enhorabuena. Quería vincular a través de un personaje algo que salió entre las dos, Europa con Estados Unidos. Y es con Alexander von Humboldt, su viaje por América, el naturalista y geógrafo, luego diplomático alemán. Europa, el hermano fue el que pasó por el País Vasco, en los Nobres. Y antes de volver a Europa se reunió con Jefferson, le dio todos los planos de las ciudades, pueblos, recursos. Lo que quería preguntar es si conocéis este caso, y a Luis Carlos si hay hispanidad o Europa y también hispanidad o Estados Unidos, ahora, en el presente, lo que decía, que dialécticamente la hispanidad en Estados Unidos está viva y en guerra parecido a lo que pasa en España frente a Europa. Allí sería México frente a Estados Unidos y detrás la hispanidad. Eso es. Si os parece bien, hablan ellos, apuntáis si hay alguna pregunta, ¿os parece bien? Y luego... Pues no, que conteste. Pues bueno, responded, venga, sí, después. Más dinámico, más dinámico. Claro. Yo no sabía lo de Humboldt, no tenía ni idea de eso. Sí, además que tuvo 3 semanas en casa de Jefferson, se quedaron sus mapas, que luego hay una carta reclamándose. Y ahí es donde empiezan planes y programas de Jefferson, sabiendo dónde están los recursos, los ríos. O sea que hay también la vinculación de ciencia, imperio y conquista, que no está desvinculado, habría que ver por ahí. Y un alemán, que luego diplomático, con Estados Unidos, la vinculación. Y de su hermano, todos los vascos, ¿no? Y los jesuitas expulsados le dieron cantidad de documentación a Inglaterra y a Francia sobre el Imperio Español, en concreto de la Argentina, del Plata, de cómo llegar al Perú. Los jesuitas se vengaban. Hay unas cosas. Perdón. Bueno, no pasa nada. Santiago. No, pero que te está echando la cantidad en Estados Unidos. Sí, eso se puede trasladar perfectamente, además desde el principio. O sea, el plan Monroe, que es América para los americanos, se hace justo después de que la alianza, los científicos digan que se puede intervenir cuando hay procesos republicanos en Europa. Entonces, inmediatamente Estados Unidos dice que no, ¿verdad? Entonces, se incorpora al resto de países. Sí, eso es evidente. Y eso lo ven Martí, eso lo ven casi todos, ¿verdad? Eso se ve, por 200 años se ve constantemente. Eso es evidente. Pues pues me ha venido muy bien porque había olvidado decir una cosa. Y es que Goñi en esta carta, en alusión al nido de la águila americana, y en este sentido Goñi está trabajando, digamos, en unos fragmentos de la parte sureña de México, al fin y al cabo, de Nueva España, perdón, al fin y al cabo, dice literalmente, para ver si esta dialéctica de la que hablo, dice, refiriéndose a Estados Unidos, dice: sus águilas no detienen su vuelo sino para tomar descanso. O sea, yo creo que es conocedor perfectamente de la estrategia que parte de Jefferson y de la metáfora del águila y el nido. También habla, incluso él, y lo subraya de su puño y letra de la carta, lo subraya la palabra, la expresión destino manifiesto. O sea que yo creo que desde el principio no creo que fuera Goñi el único que se diera cuenta, se daban cuenta también estos dos representantes, uno mexicano, porque claro, al fin y al cabo las independencias, no olvidemos que el peso que tenían los dos virreinatos originarios, Perú y México, pues seguía siendo mayor que el de la fragmentación posterior del 18, es mi punto de vista. Con respecto a Humboldt, yo sí conocía ese dato y la verdad que es que y habría que investigarlo a fondo. Yo no sé muy bien por dónde hincar el diente, tampoco lo he intentado. Análogamente a lo de Humboldt hay otra cosa interesante, y es que Poinsett, en su formación en Europa, recorre todas las cortes, antes de ser ministro plenipotenciario americano, él recorre las cortes europeas y entre ellas toma contacto con Rusia. No olvidemos luego que ha salido ya la Santa Alianza frente a otras iniciativas. Entonces, lo mismo que sería interesante, y desde luego que lo es, lo de Humboldt, que además Humboldt reconoce que el Imperio Español está en las condiciones que dice Jefferson. Yo no sé si habría que coordinar esas dos cartas y fechas y ver qué pasa.
pero lo mismo que, o sea, reconoce lo mismo que el profesor. Y en ese sentido, yo en paralelo a eso creo que habría que investigar también estos recorridos europeos que hace Poinsett, porque claro, él luego pues representa una corriente frente a otra. De hecho, creo que Humboldt no le dejaban a algunos ir en España, por ese peligro. Y con la historia de la ciencia, que era un científico, nada peligroso, naturalista y tal, estuvo en todos los años, hizo los mejores mapas, los mejores estudios, recursos. Sí, le colocaron unos oficiales españoles para que vayan aprendiendo. Claro, y pasó por Estados Unidos antes de volver a Europa 3 semanas, donde estuvo con Jefferson reunido en Washington y copiaron todo. Y de ahí a ver si se coordinan con esos planes. El destino manifiesto iría con los mapas de Humboldt, imagino. Es de luego verosímil. Una posibilidad. Gracias. ¿Santiago? Sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Luis Carlos, que me he quedado con ganas antes, y como tiene también un poco relación con lo que se ha dicho en la mesa redonda, pues la voy a soltar, ¿no? Es que cuando él hablaba antes ha explicado pues cómo hay una especie de origen histórico entre esa dialéctica entre hispanidad y europeísmo en el conflicto entre el reino de Asturias y el imperio de Carlomagno. Bueno, resulta que hace ya una semana estuve viendo unos mapas sobre renta per cápita en la Unión Europea, no por naciones sino por regiones, y curiosamente las regiones con mayor renta per cápita eran casi exactamente las mismas que las del imperio carolingio, incluyendo la marca hispánica, es decir, Cataluña, o sea, todo lo que está de negro para arriba. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dije, anda, mira, hay aquí una especie de correlato histórico, ¿no? Como de reproducción de determinados patrones históricos anteriores, y ahora que tú has dicho eso esta tarde, pues me acordaré un poco. Y entonces, pues, como has dicho que hay una relación entre las ideas de europeísmo y de hispanidad, desde la dialéctica del Estado, pues una cosa que yo he hablado muchas veces con Héctor, por ejemplo, es que si hay esa dicotomía desde la perspectiva de España entre hispanidad y europeísmo, podría haber un cierto paralelismo por analogía entre la dialéctica que había desde la perspectiva de la Francia revolucionaria entre izquierda y derecha, y desde la Rusia bolchevique entre comunismo y capitalismo. Entonces mi pregunta es si ves esa analogía en cierto sentido, y si no crees que tiene unas implicaciones políticas, yo creo, importantes, no sé. O sea, la analogía es entre la izquierda y la derecha francesa, el comunismo y el capitalismo del imperio comunista y de hispanidad y europeísmo. No solamente, porque también ha indicado Héctor en Estados Unidos, se puede meter el Islam, etcétera, etcétera, muchas cosas. Bueno, por ejemplo, la historia de la historia de España en la identidad, pues se supone, se viene a entender como una especie de ir a Europa y vuelta de Europa, más o menos con relativa a lo largo del tiempo, cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que el europeísmo, o sea, Europa es una serie de toque. O sea, Europa no existe como tal, nunca ha existido. No ha existido. O sea, es que es decir, no hay. Una vez que aparecen hematológicamente todas las ideas de la ilustración, sí, pero son francesas, alemanas, inglesas, ¿verdad? Y lo que tienen en común es la lucha contra el imperio español. Eso es lo que tienen en común, quiero decir. Lo que esas hematologías. Entonces empieza ahí el europeísmo, digamos. El europeísmo como un plan hematológico que es opuesto a la catolicidad, al catolicismo, que es universal, catolón, que es universal, claro. La idea de humanidad francesa también es universal, y esa es la confrontación hematológica que luego tiene sus resultados técnicos de la guerra. Entonces yo creo que lo que yo iba es que Europa, lo que tiene que ver con los planes europeos, pues que para cambiar la frase de Ortega, no es que España sea el problema, España es el problema para Europa durante muchos años, durante mucho tiempo, para los demás estados europeos. Y Europa no es que sea la solución a los problemas españoles, es que es su disolución. Es que es la disolución. De ahí que se plantee la pregunta. Claro, o sea, sí, bien, entonces sí. Pero vamos, que izquierda y derecha, y pues sí, ya dentro de Francia, pues tiene su juego, no tanto en el comunismo ya no, pero... No, pero digo, desde la perspectiva de España... Que son opuestos, que son disjuntos. Por supuesto, pues también desde la perspectiva de Rusia, el comunismo tampoco existió nunca. Quiero decir, y el capitalismo en sentido genérico se puede entender, pero en sentidos específicos hay muchos tipos de capitalismo y no siempre son compatibles entre sí. Entonces, cuando yo te planteaba esa disyuntiva, que recojo la tuya, entre hispanidad y europeísmo, sería para decir que en sentido, no sé cómo decirlo, político fuerte o
o ético, como sea, que desde la perspectiva de España lo verdaderamente progresista y lo verdaderamente revolucionario sería evitar su disolución, es decir, que la revolución sería la hispanidad y la reacción sería el europeísmo. Eso es algo que yo. Pues yo creo que las dos ideas que se barajan es o Dios o el hombre, y los dos son mitos. Bueno, pues tiene la palabra Tomás. Bueno, yo lo que quiero es... Tomás, sí, no, yo creo que... Se te oyen los de atrás. Me puedo... Bueno, no tanto añadir a lo que ya he apuntado aquí, más bien preguntar, más bien preguntar al hilo de las interesantes intervenciones que han tenido los cuatro en realidad, los cuatro miembros que hay ahora mismo sentados en la mesa, ¿no? En primer lugar, a buscar, ¿no? Que me ha encantado, por supuesto, esta aplicación que ha hecho de la idea de institución, bueno, primero la incorporación de la guerra como única salida, pero claro, naturalmente dando la vuelta a Hegel, no manteniendo la guerra desde la idea de espíritu objetivo, sino, por supuesto, desde otra noción mucho más materialista, que sería el concepto de institución. Entonces, lo que yo le pediría, más que en realidad es un ruego que ya le hice en Oviedo en alguna ocasión, es que, puesto que ya has dado este paso, que has incorporado, ¿no?, la idea de guerra como algo absolutamente indispensable para entender la historia, y por supuesto la historia de España entre todas las historias, ¿no?, pues que ahora lo que yo estaría esperando ya pues es la aplicación de las funciones de institución que has desarrollado, aplicadas a la guerra y para las situaciones que acabas de plantear ahora, ¿no? Esto, a ver cómo, pues bueno, a ver si lo podemos ver. Yo creo que eres el más capaz para hacerlo, dada pues tu cantidad de información que tienes sobre los procesos de las guerras de independencia hispanoamericana. Es decir, que sabiendo ya que se trata de guerras que son mixtas, porque hay estados enfrentados entre ellos, pero también hay guerrilleros y hay pues entonces pues que yo creo que eres el más indicado. Yo creo que ya te lo indiqué y es pedir otra vez el asunto. Bueno, y ahora, yendo por orden a Luis Francisco Peñalver, ¿no?, que ya he mostrado aquí mi interés por leerme esa obra que me llevo encantado y que, bueno, pues sin querer caer yo en una especie de localismo o de chauvinismo, en el momento que ha pronunciado el nombre de Pere Villamil, claro, Pere Villamil es asturiano. Y entonces, pues, ¿qué hacía un asturiano en Móstoles y cómo redacta él y de dónde le viene, por así decirlo, las ideas fuertes con las que elabora ese escrito? Y esto me lleva inmediatamente a preguntarle, puesto que ha hablado de las Juntas Supremas, ¿qué piensa él, puesto que no lo han mencionado, el papel político de la Junta Suprema de Oviedo? En tanto en cuanto sí que ha mencionado, por supuesto, Toreno, Argüelles, no sé si ha mencionado a Martínez Marina, tampoco ha mencionado a Flor de Estrada, Marqués de Santa Cruz, al Marqués de Santa Cruz, etc. Pues claro, estas son figuras relevantes que en cierta medida elaboran un escrito de 10 puntos, muchos de los cuales después los encontramos en la Constitución, con independencia que en las demás juntas supremas también, por supuesto, tengan su importancia, ¿no? Pero lo que ocurre en Oviedo del 9 al 25, pues que quiero saber su valoración como historiador y como conocedor, puesto que ha hablado también de la Junta Sevillana, y el hecho de que miembros de estas juntas, de estas juntas eran unos delegados que se van al Parlamento inglés, y que son los delegados asturianos los que llevan la voz cantante, y que todos ellos, más que ideas ilustradas, tienen, como ha dicho Iván Vélez, pues ideas, escolásticas. Porque claro, la escolástica española tiene la figura del regicidio, pues está perfectamente instalada en ellos, ¿no? Y
pues naturalmente que ellos conocen a los ilustrados, pero sobre todo tienen formación escolástica, como se puede demostrar clarísimamente, porque muchos de ellos han estudiado en la Universidad de Oviedo, y entonces pues ahí, claro, la figura del escolástico Feijóo, pues claro, eso es absolutamente imprescindible, porque todos ellos lo manifiestan con independencia de que no desconozca. Por ejemplo, naturalmente Flores de Estrada, entre otras cosas, viaja a Londres y conoce a Luke. Pero no quiere decir en absoluto que lo que dice López Estrada sobre la necesidad de enfrentar la soberanía, la soberanía popular a la soberanía regia, pues la tome de Luz. No, ¿por qué no la va a haber tomado pues de Suárez o de Mariana? Claro, efectivamente. ¿Por qué no ahondar en esa noción precisamente y no hacer entrega, por así decirlo, a la ideología pues ilustrada exterior, ¿no? Bueno, esto por un lado. Sencillamente quiero conocer el punto de vista de un historiador que está avalado por una obra que naturalmente vamos a conocer allí. Yo me la voy a leer, voy a estudiarla con todo detalle, con todo lujo de detalle, por supuesto, como tienen que hacerse las cosas, y si hubiera algún tipo de diferencia, pues mostrarla como se tiene que demostrar en una situación de esta, ¿no? Y ya está, con argumentos y bueno, pues sí, bien, esto por un lado. Y por otro lado, sí que ahora al final he visto que he hecho una pequeña referencia a los arapiles, es decir, que por un lado, lo que ocurre aquí en Talavera de la Reina, yo ahora mismo no tengo coordenadas suficientes para, y también Bailén, ¿verdad? Pero, claro, esto desde el punto de vista de lo que podríamos llamar tácticas militares, pues tienen importancia, con los guerrilleros incorporados. Pero desde el punto de vista estratégico, a mí me ha faltado ver la importancia que tiene la estrategia inglesa, es decir, el papel de Wellington en los arapiles hasta Vitoria, la victoria de Vitoria, qué importancia tiene, y cómo, por supuesto, Wellington arrastra detrás de él a guerrilleros, yo he citado esta mañana pues al famoso Julián Sánchez, el charro. A mi juicio, los guerrilleros que se suman a esa estrategia son los que realmente tienen relevancia política y no otros guerrilleros que quedaron un poquito, bueno. Y luego también, por otro lado, claro, no hay que olvidar que ¿por qué Vitoria? Claro, porque los franceses iban no solamente a por las fábricas de municiones y de armamento que habían sido trasladadas, entre otras cosas, a Oviedo, claro, esto hay que Trubia y Oviedo, sino el otro frente, el frente pues levantino, es decir, el desembarco de tropas inglesas de Palma de Mallorca en Cartagena, que lo que hace es precisamente contrarrestar los avances franceses que bajan de Gerona. Y naturalmente el sitio de Gerona, el Bruc, etcétera, tiene su importancia sociológica, pero desde un punto de vista estratégico, con los manuales con los manuales, pues el de Clausel y por supuesto la mano, pues que no hay que confundir ni tácticas importantes, y lo que quiero yo precisamente valorar es si lo de Talavera tiene interés táctico o tiene interés estratégico, habría que valorarlo, ¿no? Es planteárselo de esta manera, ¿verdad? Es decir, estas dos preguntas, a ver cómo... Y luego finalmente a Iván Vélez, como realmente pues ha hablado de Monroe, y ha hablado de Cuba profusamente, pues yo quería que él, si es que lo tiene en sus posibilidades y quiere hacerlo, ¿verdad? Pues realmente en la liquidación del imperio dentro de la doctrina Monroe, como masón, pues tiene lugar precisamente, claro, naturalmente en los desastres de 1898, y ahí hay otro presidente por el que te quiero preguntar, de verdad, que es McKinley, que es el que precisamente gana las elecciones ese mismo año, desplaza a Cleveland, ¿verdad? Y entonces pues lo primero que hace este buen señor, pues es leyenda negra contra España, pues diciendo que como, bueno, Martínez Campos ha sido un militar bastante suave, para entendernos, el fuerte es Bailey. Entonces este hombre pues dice, madre mía,
lo duro, lo rudo que es el ejército español. Realmente esto es de una hipocresía impresionante, un filibusterismo tremendo, porque naturalmente los Estados Unidos se han empleado a fondo, claro, como es lógico, en el Far West. ¿Cómo nos acusan a nosotros de ser duros, ¿no?, cuando realmente ellos un poco antes han hecho este asunto, ¿verdad? Dentro de lo que yo entiendo, por todavía a los Estados Unidos no le concedo la vitola de generador, sino todavía pues de depredador, ¿verdad? Y entonces, pues eso, en Cuba, este hombre, este presidente, primero con esta campaña, con esta leyenda negra, y luego con el ultimátum, o me vendes Cuba o traigo aquí la armada. Y por tanto, las figuras de Macedo o de José Martín o de Aguinaldo en las Filipinas, pues no cobran realce político, a no ser precisamente por la intervención de los Estados Unidos. Es decir, volvemos otra vez a lo que pues, se llama el choque de placas, es decir, que el imperio español se apaga porque otro se enciende, que es el imperio americano. Y concretamente en ese momento en el que gobierna allí pues es McKinley, ¿no? Y quiero preguntarte pues si tienes documentación o información sobre su ideología, sobre lo que pedimos, el componente nematológico que acompaña a estas operaciones de compraventa, vamos, en una palabra, que luego termina, por supuesto, pues con la voladura del Maine como pretexto, como casus belli para entrar en guerra y pues eso, ¿no?, quedarse de aquella manera con la situación económica. Perdona, Tomás, tenemos 15 minutillos para que contesten los componentes de la mesa redonda y hay una pregunta pedida y terminamos. 2 preguntas y terminamos, ¿de acuerdo? ¿Quién empezaba? ¿Tú también? La primera pregunta era para... Era para los cargos. Sí, me parecía que era para los cargos. Es que se quiere eludir eso que le estamos pidiendo yo. Una proposición honesta. Honesta, claro. Entonces él la elude, No. Bueno, ya está. Pasamos a Paco. De lo que es la Junta de Asturias, quizás tú eres mucho más experto que yo. Lo que sí conozco es el papel que cobra Jovellanos en la Junta Suprema y Gobernativa del Reino, que es importantísima, efectivamente, y bueno, pues ese papel que cobra de esa intencionalidad de compartir el poder legislativo, con la soberanía compartida, de alguna forma, pues es un poquito quizás lo que va posteriormente ahí primando. Entonces creo que tiene un peso específico en la Junta. Desde el punto de vista de lectura histórica, Jovellanos está en Talavera y a la Junta, efectivamente, de Asturias, la está escribiendo tanto desde aquí, no de Talavera, sino cuando va a Trujillo y va marcando una serie de pautas muy interesantes al respecto, sobre todo lo que es la defensa también de Madrid, una persona que creo que es relevante. Lo que respecta a Pérez Villamil, efectivamente, es que era, que creo recordar, pertenecía al gobierno, pero como un elemento de carácter sustitutivo, hasta sustituir, me parece que incluso a Jovellanos, creo que recordar, era. Entonces tenía una casa en Móstoles. Tenía una casa en Móstoles. Entonces está ahí esa tarde y viene un amigo, algo me falla la memoria, lo tenemos en el libro escrito, y recuerdo que viene un amigo suyo de Madrid y le está contando lo que está ocurriendo. Entonces, por eso está Pérez Villamil, porque tiene una casa ahí. Entonces está cerca de la corte, posiblemente Móstoles está con autovía, con carretera como hasta ahora, y le permite el desplazamiento desde una zona rural relativamente tranquila a Madrid. Entonces, sí le están llegando noticias a lo largo de ese día, de forma continuada. Pero tiene que ser este amigo suyo, que vuelvo a repetir, que lo tenemos escrito, claro, me falta la memoria, es el que le está contando realmente lo que está ocurriendo, y él creo que toma una decisión muy valiente de parar esa carta. Y pensamos que puede ser el tránsito desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, que es cuando sale ese posta a caballo que viene por el camino de Extremadura. Sería circunstancial posiblemente a la estancia, pero no digamos, el Pérez Villamil no sería excepcional, circunstancial, porque le pilla ahí, ¿de acuerdo? Pero como elemento sustitutivo, en este caso, de otros miembros representantes del gobierno, es normal que esté también cerca de la corte, ¿vale? Entonces creo que hay que recuperar la figura de Pérez Villamil. Siempre decimos los alcaldes de Móstoles y este está por detrás, que es el que la escribe, entonces hay que saberlo. En lo que respecta también, más comentado al papel del ejército inglés y demás, claro que sí, tiene un papel
tiene un papel muy relevante. Ahora mismo Wellington, la primera intervención que hace es aquí en la batalla de Talavera. Podemos decir que yo siempre digo que la batalla de Talavera es una batalla no rentabilizada. En la línea del Tajo es la primera gran batalla que se produce. Luego vamos a tener la de Ocaña y la de Almonacid. Ocaña es una auténtica derrota y supone el paso de los franceses hacia Extremadura, perdón, hacia Extremadura, hacia el sur de España, hacia Andalucía, ¿verdad? Y Wellington, lo que pasa es que es una batalla estratégica para él. Realmente en España quizá no le está interesando tanto lo que está ocurriendo en la península, sino lo que está ocurriendo en ese momento en Austria. Luego se transformará, que Wellington será luego el jefe del cuerpo español, las fuerzas españolas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, desde ha sido orientada, creo que reivindico el papel de los ingleses, creo que reivindico el papel de Wellington y los que suponen en ese momento, el contraste que cuesta es una mujer que tiene 60 años, ya anterior, ¿verdad? Y bueno, pues esa batalla, yo me atrevo a decir que es una batalla que no está rentabilizada. No está rentabilizada porque prácticamente el ejército francés se va, se retira, no solamente se retira, sino que vuelve a contraatacar en Ocaña pocos días más tarde, venciendo el paso de Puente del Arzobispo, pero porque a Wellington no le está interesando ahora lo que es la guerra de España, le está interesando proteger la retirada de lo que está pasando en Escalsu, que está viniendo por el norte, y están de alguna forma protegiendo o intenta proteger la posibilidad de que entre hacia Portugal desde Plasencia, pero claro que reivindico el papel de los ingleses, que creo que es muy importante. Además, luego, a partir de que Ocaña él va a ser el jefe de las tropas conjuntas, ¿no? Entonces ahí tenemos los arapiles, efectivamente. La cuestión de los arapiles la he nombrado y efectivamente con esos escasos tiempos que estamos teniendo es porque es la retirada de los franceses de la zona centro. Aquí es cuando digamos, empezamos a respirar, empezamos a respirar la zona centro. La Junta Provincial de Defensa de la provincia de Toledo, al mando de Infante de Borbón, se reincorpora a Toledo y es la que empieza a dar las órdenes oportunas para que se juegue la Constitución de marzo, ahora estamos en el mes de agosto, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente es por eso. El rey José se ha retirado y otra vez volverán para que de forma definitiva la zona centro peninsular, concretamente Talavera, se retire el 3 de abril, ¿vale? Pero creo que reivindico muy importante el papel de Jovellanos en la Junta de Asturias, ¿vale? Por supuesto, y no solamente, sino posteriormente en el siglo. Respecto a la pregunta de Tomás, no tengo específicamente trabajado el tema, porque además estoy intentando hacer un trabajo más amplio de la leyenda negra en general, que es un tema pues amplísimo. Entonces, pues bueno, hay una serie de temas o cuestiones neurolegendarias que tratar. Una de ellas es esta, y digamos que yo creo que tú vas, si te he entendido bien, por la cuestión de la guerra propagandística desencadenada por la prensa norteamericana en la segunda mitad o último tercio del siglo XIX. Pues sí, es potentísimo, pero hay que decir, como vamos a estas velocidades, pues se quedan cosas por ahí, por el camino. El propio Walker cuenta con un periódico en Nicaragua llamado Nicaragüense, y lógicamente pues, es apoyado. La propia prensa del periodista Walker, la prensa sureña, pues hace campañas favorables, incluso, cosa que lo busqué el otro día y no la he incorporado, hacen una definición pues, en la cual la definición de Walker es una denostación del Imperio Español, es de negra pura y dura. Y en este sentido, pues sí sé que desde Cuba pues, se financian incluso campañas frente a la españolidad de Cuba. Y a eso hemos de añadir que desde el otro lado del conflicto, ya en la guerra, en la España de ayer y la de hoy, el texto este de Mila Pardo Bazán que rescatamos hace un tiempo, pues sí que la propia Pardo Bazán se queja de cierta petulancia española en el hecho de que, creyendo vivir de las rentas del imperio, pues se presentan ante unos militarotes de una nación de 4 días y se los van a arrasar con ellos, y es al contrario, y hace autocrítica de quiénes son los que van a la guerra de Cuba por parte de España y la contrapone con los grupos dominantes americanos que están orgullosos de mandar a sus hijos, mientras que desde la parte española están intentando pagar y que vayan los pordioseros, digamos, a la guerra. O sea que, desde luego es un tema interesante y que hay que tratar más a fondo, y la figura de Weyler, efectivamente, pero hay que trabajar. Yo no lo tengo trabajado todavía.
Por supuesto, ya lo sabemos. Bueno, Víctor, ¿tienes la palabra? Sí, es muy rápido, o sea que no me des ni el micrófono ni nada, es para Luis Carlos. Quería preguntarte, lo has apuntado en la exposición, la oposición entre el DAD de hispanidad y el ismo de europeísmo, que si lo podías precisar un poco las cosas, o sea, ¿cómo lo ves tú, cómo haces esa oposición, si para ti es clara o si se puede extrapolar a otros términos, etcétera? Eso sale de dos escritos de Gustavo Bueno, O sea, que uno trata el sufijo dad y como un sufijo hipostásico, que el sujeto queda hipostasiado por otros vínculos con su origen, con otras cuestiones, ¿vale? Y en cambio el ismo no hipostasia el término, sino que lo enfrenta en una disyuntiva a otros términos correlativos, opuestos, contrarios, del tipo que sean. Claro, los juegos estos metafísicos son impresionantes, sobre todo por el dad, ¿verdad? Porque son términos incategorimáticos de estructuras incompletas que con el dad pues se ajustan y cuando no tienen por qué ajustarse, ¿verdad? Por ejemplo, la igualdad. La igualdad es un término sin categorimático, siempre tiene que ser igualdad del peso, igualdad del tamaño, igualdad de algo, igualdad de derechos. Entonces, cuando se habla de igualdad en general, no se habla de nada. Ni de nada. Literalmente. Y el ismo no, el ismo tiene una carga valorativa que positiva o negativa, siempre, ¿verdad? Y se asocia pues, a componentes políticos o históricos, etc. Vamos, no sé qué más decirte. ¿Suficiente? No. Suficiente. Por favor, Fidel. Sí. Bueno, sin entrar mucho, porque a lo mejor sería para mucho tiempo, me ha parecido muy interesante la aportación que habéis hecho en general de datos, sobre todo sobre el tema americano, de hispanidad, pero yo estaba teniendo toda la sensación, todo el tiempo, que estabais confundiendo o extendiendo un factor, esto que llaman choque de placas, choque de imperialismo, ¿no? Entre el imperialismo hispano y el británico, luego el estadounidense, ¿no? Como casi la única explicación, a veces una explicación casi de tipo conspirativo, de lo que sucede en América, ¿no? Que a mí en algún momento me recuerda casi la paranoia hasta la posguerra sobre lo anti-español y el odio que nos tiene Europa y tal. A mí me parece que faltan asuntos importantes, como he señalado esta mañana, que tienen que ver con lo que hemos empezado esta tarde y luego no hemos seguido por ahí de la representación a la opinión pública, ¿no? Yo recuerdo tanto José María Portillo como Fernández Sebastián, entre los especialistas que hay pensamiento político español de esa época, hablan en concreto, recuerdo un artículo que tiene su opinión pública en la obra de Flórez Estrada, Fernández Sebastián, donde explica muy bien todo este avance que yo apuntaba esta mañana en poco tiempo tenido sobre el derecho de reunión por encima, hablada, ¿no? Por encima del derecho a la libertad de imprenta en la prensa, y yo creo que eso tuvo mucho que ver con el proceso americano, ¿no? Porque, no sé, dice, hay voluntarios británicos, sí, pero hay también en América un problema en cuanto a la representación en el ejército. Por ejemplo, Bolívar tiene un problema evidente con los negros y con los llaneros. Y mientras los llaneros están en su contra, no puede ganar, y mientras los negros no están a su favor, no puede ganar. Eso no tiene nada que ver directamente con la intervención extranjera, ni con la masonería. El indigenismo mexicano, ¿para qué hablar? O sea, el cura Morelos o el cura Hidalgo no eran burgueses ni eran masones. El grito Dolores y todo ese proceso indigenista tiene que ver con un tema de representación que creo que los comuneros de Nueva Granada sacan a colación en 1780, esta mañana lo he apuntado cuando alguien me ha preguntado, y esa revolución de los comuneros de Nueva Granada es una coincidencia, ¿no? Una influencia de Estados Unidos, pues Estados Unidos es paralela a la de Estados Unidos y casi en la misma época. Y para terminar, otra cosa también, a un nivel más de análisis intelectual que me choca en todo esto, como habéis comentado sobre todo lo de Jefferson, ¿no? Sin quitarle a Jefferson su voluntad imperialista, es que no se nos tiene que olvidar que en la época hay un libro muy interesante, reciente, que se llama La física de la monarquía, ¿no? Analizando la exploración de Malaspina y el golpe de Estado que luego intenta hacer y por el que es detenido por Godot, en el que se ve cómo Malaspina en su exploración, igual que Humboldt y mucha otra gente, hacen observaciones de tipo científico y también análisis económico, geográfico, ¿no? Y evidentemente con una carga política importante, donde está planteando lo que se ha hecho mal en el Imperio Español desde la perspectiva de un oficial de la Marina Española, ¿no? Y él ya está comentando pues, los mismos errores que en la colonización española se hizo por tener un enfoque minero, que llama él, ir a por el oro y la plata directamente en vez de hacer una colonización más avanzada de explotación agropecuaria, como sí que se hará en Venezuela, como se hará en el Río de la Plata, ¿no? Que sin entrar en una óptica marxista, yo creo que desde esa óptica creo que podemos explicarnos más cosas, utilizar más factores y sinceramente me choca también la referencia, pues me suena a mi infancia o más atrás,
si fue más bondadosa o más suave la colonización española o la británica, si son más racistas unos que otros, porque el exterminio de los indígenas y la guerra biológica que se hizo mientras el dominio español en California, por ejemplo, o en Argentina, ¿no? En la zona del Río de la Plata, antes y después de la independencia, no tuvo nada que envidiar en su crueldad, en su salvajismo, en su desprecio. Incluso se nos olvida muchas veces que Bartolomé Las Casas, por ejemplo, defiende el alma de los indios para justificar que los negros no tienen alma y llevarlos a trabajar, porque los indios en determinadas plantaciones no aguantaban físicamente, se les reventaban y entonces habían visto que los negros eran más fuertes. Entonces interesaba dar una justificación filosófica a una necesidad puramente material que era utilizar una mano de obra esclava, ¿no? Que luego los ingleses se hacen con el asiento de negro, ¿no? Precisamente después de Utrecht, pero durante mucho tiempo es un monopolio la monarquía española. Y durante todo el siglo XIX hay voces, las últimas las de Castelar, que claman porque se acabe con el tráfico de esclavos como un asunto inhumano en España, y Castelar lo compara con Turquía, Arabia y tal, porque en Inglaterra, por ejemplo, eso había desaparecido ya a comienzos del siglo XIX. Y en Estados Unidos un poco más tarde, pero ya se había abolido, ya había habido una guerra y tal. Quiero decir que ese tópico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de la bondad y del respeto a la colonización española, al indígena y tal, vamos, que a mí por lo menos no me resulta inmediatamente. Que lo digo yo, hombre, soy de la Bueno, yo creo que te refieres a la dialéctica de clases, ¿verdad? Las clases humildes y los levantamientos de las clases humildes, y, ¿verdad? Frente al poder, sea uno, sea otro, ¿no? Yo creo los llaneros, etcétera, los negros, esta referencia que hace constantemente a la dialéctica de clase marxista, ¿no? Debajo de los estados y debajo de los procesos políticos históricos están los procesos sociales. Yo creo que te refieres a esa. Quiere decir que tú por encima de eso ves lo demás como estrategias ocultas, planes. No, lo que quiero decir es que la política esta que llamáis choque de placas, ¿no? Me parece entender ese concepto. Que a mí me recuerda a lo de la Realpolitik esta de Bismarck. Yo no digo que no tenga importancia, ¿no? El choque del imperio prusiano con el francés y Napoleón III y su divina esposa y lo que sea. Pero a mí me parece sinceramente que es un factor más. Yo no digo que eso sea, como se dice desde el dogmatismo marxista, una mera superestructura, ¿no? Ni que todos sean problemas sociales y económicos, pero yo creo que cuando los comuneros de Nueva Granada, por ejemplo, piden lo mismo que los colonos estadounidenses, que Jefferson solo que pierden en vez de ganar la guerra, están pidiendo representación, están pidiendo libertad de comercio, están pidiendo menos impuestos y de paso incluyen alguna reivindicación indigenista de libertad de los esclavos negros, que por cierto no han incluido los estadounidenses, ¿no? Que me parecen en ese sentido políticamente más avanzados los comuneros venezolanos, colombianos, Nueva Granada, ¿no? A mí me parece que hay muchos factores. A mí me interesa el pensamiento político, no voy a reducir todo a una cuestión de ideología, ¿no? Pero que creo que no podemos hacer todo el análisis histórico, el encuadramiento de la filosofía de la historia sobre la base exclusivamente de ese choque entre estados o entre imperios, ¿no? Yo creo que hay otros factores que no se pueden dejar atrás, no se pueden olvidar. No, si es por centrar, no se puede hablar de todo, claro, es imposible. Es por centrar el hilo del argumento, no se puede hablar de todo. Por ejemplo, el cura Hidalgo, el levantamiento del cura Hidalgo era primera vez en Guadalupe, viva Fernando VII. ¿Verdad? O sea, entonces quiere decir, no se pueden, los componentes sociales son evidentes y están siempre en juego, siempre. Las tensiones sociales y los intereses de cada parte de la sociedad están funcionando siempre, y los más poseídos y los que tienen posesiones y todo. Eso siempre están dándose. Eso es inevitable y hay que hacer referencia constantes a ellos. Pero a nivel político, el primer analogado, el sujeto político es el Estado. Y por eso se habla de dialéctica de Estados o de choque de placas tectónicas, porque los Estados están aliados a otros mediante nematologías católicas, ideologías católicas, comunistas, islamistas, protestantes. Y entonces, nosotros consideramos que el primer análogo a nivel histórico-político es el Estado, que es el que tiene el sujeto, es el sujeto de soberanía, sean las monarquías, sean las naciones. Y entonces, los otros componentes de los que tú hablas son internos y son evidentes y es necesario tratarlas. Y ahora, la revolución historiográfica que hay sobre América está sacando esto. Pues la historia del género, la historia de las clases bajas, etcétera, todo de los negros, pero no creo que se pueda desconstitucionalizar de lo, ¿verdad? No, nosotros, quiero decir, ponemos énfasis en una cosa, igual que la historiografía marxista, lo pone por ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los estados.